Bienvenida Alicia Sanguinetti, muchas gracias por participar en este proyecto Memoria. Así que quería preguntarte en primer lugar, a vos que sos una fotógrafa del mundo del arte y de la danza en particular, de tan importante trayectoria, ¿qué peso tuvo en tu decisión, en tu vocación, el hecho de pertenecer a una familia de artistas de la fotografía, ¿no? Y más que nada el nombre de tu mamá, de Anne-Marie Heinrich, ¿no? Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es una historia media larga, pero es una historia de una familia que toda la familia estuvo muy envuelta o está muy envuelta en el tema de las artes, no solamente la fotografía, sino que la música, la literatura, la escritura. O sea, yo provengo de una familia que es una familia alemana donde mi abuelo era primer violinista de la Ópera de Berlín y que después de la Primera Guerra y de un problema con una granada no pudo volver a ser músico. Y fue cuando se decidieron emigrar hacia la Argentina. Este era el papá de tu mamá, Que es el papá de Anne-Marie. abuelo materno. O sea, Anne-Marie en aquellas épocas cuando viene de Argentina, o sea, ella tenía 15 años y la idea de ella era, en un primer momento quiso ser bailarina, a lo cual su papá, mi abuelo, se opuso totalmente y dijo, no putas en la familia. Muy típico de esa época, ¿no? Muy típico de esa época, pero ella quiso seguir ligada al teatro. Y en esas épocas ella hubiera querido ser escenógrafa cuando estaba en Europa. Cuando ellos llegan a la Argentina, con una mano atrás y una mano adelante, como todos los emigrantes de aquellas épocas, no había posibilidades, sin conocer el idioma y con problemas económicos serios, no había posibilidades de ponerse a estudiar. Así que ella empezó a ver a qué se podía dedicar. Y mi abuelo, en la época que ellos llegan en la zona de Belgrano, había muchas familias alemanas instaladas y había dos fotógrafas que tenían un estudio de fotografía muy primitivo en aquellas épocas. Y ya que eran alemanas, hablaban alemán, entonces Anne-Marie fue a trabajar ahí, o sea, empezar ahí siendo el che pibe, o sea, limpiando el estudio y demás. Ahí tenía poco más de 15 años. Y ahí tenía 15 años. Y ya traía una imagen de la Europa esta, de la República de Weimar, de la Alemania esta de entreguerras, Y tan además, artística. como era una familia de clase media y muy interesada en el ambiente de las artes, de la literatura, o sea, era una familia muy cultivada en ese sentido. Así que ella empieza a trabajar ahí en la parte de fotografía, o sea, limpiando el estudio, ordenando y haciendo todo ese tipo de trabajo. ¿Y de qué década estamos hablando? Y estamos más o menos? hablando de los años 30. Y ya había, digamos, una vida cultural muy importante en Buenos Aires. Ya había una vida cultural muy importante. O sea, mi abuelo no pudo seguir dedicado a la música, así que hizo todo tipo de trabajos y trató de apoyar a Anne-Marie en lo que ella estaba haciendo, porque ella se interesó inmediatamente en la fotografía, en lo que estaba haciendo, o sea, entendió que esa era la posibilidad de trabajar, de conseguir dinero para ayudar a la familia, y por otro lado empezó a entusiasmarse de poder expresarse sin conocer el idioma a través de la fotografía. O sea, fue un elemento de comunicación en cierta manera con el alrededor. Ahora, así como comentabas que era mal visto que quisiera ser bailarina, como actriz, como tantas profesiones Sí. que para las mujeres no eran muy honrosas, ¿qué pasaba con la fotografía? ¿Era raro una mujer fotógrafa? ¿También En ese era momento objetable? sí, en ese momento sí. ¿Había? O sea, las dos personas, o sea, los dos estudios donde ella estuvo trabajando ya eran una empresa familiar, o sea, era la fotógrafa con el marido y demás, etcétera. No era
un trabajo en cierta manera independiente. Ahí se entiende, claro. Tenía una cobertura de Era que era parte de una cobertura empresa familiar, de una digamos. empresa familiar, que en cierta manera es también lo que construye Annemarie en su primer momento. O sea, ellos cuando llegan a la Argentina, de estar distintos lados, o sea, van a parar a Villa Ballester, y ahí Annemarie empieza a revelar, o sea, trabajaba en lo de Melita Lang en ese momento, pero empieza a revelar rollos de una farmacia de Villa Ballester, de los vecinos de la zona, y empieza a hacer fotos ella. O sea, mi abuelo había traído una cámara fotográfica, no porque él fuera fotógrafo, sino porque era como hobby. ¿Pero era fotografía social la que ella hacía al comienzo o desde el comienzo fue fotografía de artistas? No, ella empezó a hacer fotografía social, retratar la gente de Villa Ballester, las señoras, los chicos y demás, etc. Cuando ella ve y empieza a ligarse a otros fotógrafos que estaban acá en Argentina, como era Vilensky en ese momento, donde ella va a aprender cómo retocar, y a Schoenfeld, donde va a ver cómo puede ayudar a aprender el laboratorio. O sea, en esa época lo que se puede decir que todos eran autodidactas. O sea, porque no había una escuela de fotografía. O sea, se iba aprendiendo por lo que te contaba otro colega o las pruebas que uno iba haciendo. Como muchos oficios, como el periodismo, entre otros. Como muchísimos oficios. Entonces, cuando ella ve cómo cómo le empieza a gustar a fondo el trabajo, ella se vienen a vivir con la familia a Buenos Aires. En Villa Ballester había comunidad alemana también, había ¿no? comunidad alemana, sí. Pero la familia de mi abuelo, o sea, no se ligaron mucho a esa comodidad porque ellos, tanto mi abuelo como toda la familia, venían con todo un criterio antinazi. Entonces, en la comunidad alemana se los dejó un poco de lado. O sea que la comunidad alemana argentina en ese momento era germanófila, ¿cómo se entendía esa palabra en ese momento? Sí, como se entendía en ese momento, sí. O sea, había que hacer una cantidad de actividades, o sea, por ejemplo, en el club alemán, o sea, que hacían las reuniones los días sábados, se terminaban las reuniones cantando el himno alemán, haciendo el saludo hitlerista, y ese tipo de cosas de mi abuelo bajo ningún punto de vista. ¿Cómo estaba integrada esa familia? O sea, estaba tu mamá y estaba tu abuelo y había más hermanos. Estaba mi abuela, que era una señora de clase media alta, pero dedicada exclusivamente a su hogar, a su marido y a su hija. Estaba mi mamá y estaba la hermana, o sea, mi tía Úrsula. O sea, eran 4 miembros de la familia. Había miembros de la familia que habían llegado antes y que estaban en Entre Ríos. Pero bueno, una vez que Annemarie se muda hacia el centro, a la calle Paraguay, ella se empieza a ligar al Teatro Colón. ¿Porque le interesaba lo que se hacía en el teatro? Porque le interesaba lo que se hacía en el teatro. Ahí todavía vos no habías aparecido en escena. No, en esa época todavía eres un proyecto. Ni siquiera había aparecido mi papá. Ah, bien. Y llama la atención la relación que va teniendo Annemarie con la gente del teatro, que no sabemos muy bien cómo empezó su relación, porque ya, ella abre su estudio en los años 33 en la calle Paraguay, y uno de los primeros personajes importantes de la danza que ella retrata, que vienen al Teatro Colón, pero que se la traen a ese estudio, que era un PH, fue Serge Diffart. Nada menos. Claro, porque era la época en donde se había creado recién el ballet en Colón y la influencia del modernismo y de los ballets rusos y todo eso era muy fuerte. Y además, ¿no? en la época que acá, o sea, existiendo el tema de los problemas de la guerra en Europa y demás, etcétera, venían muchas compañías y muchos bailarines y músicos y demás. Había una gran, inmigración de artistas internacionales que venían forzadamente algunos, forzadamente, ¿no? Sí, Forzadamente, claro. pero bueno, tenemos así después que fueron incluso radicándose en el país,
bailarines como fue lo que fuera Renate Schotelius, lo que fuera Otto Werberg. O sea, hubo mucha gente que vino y se quedó, y otros que aprovecharon las épocas malas, que vinieron contratados y estuvieron bastantes años trabajando acá, como Dore Hoyer o como Mary Whitslow, que eran todos, y que formaron muchísimo, que además fueron los que fueron formando los bailarines nuestros, contemporáneos, clásicos, que ayudaron en el Teatro Colón. O sea, por eso yo digo que fue una época muy rica. Sí, lo mismo pasó en la música, ¿no? Los beneficios colaterales de la gran tragedia, del nazismo, europea. de los totalitarismos en Europa, que se benefició la vida artística, Claro, musical, en la danza, en muchos frentes. Porque yo ¿no? lo veo, o sea, por la gente, o sea, revisando los archivos de Annemarie, de los músicos, Wilhelm Kempf, Yehudi Menuhin, o sea, impresionante la cantidad de gente que todos han venido acá y ayudaron a formar gente. Como mencionaste, algunos eran judíos, como el caso de Menuhin, Sí. y otros como Kempf, que no lo O eran. Horowitz tampoco. O bueno, Kleiber o Bush, que eran antinazis, pero no eran necesariamente de la colectividad O judía, Friedrich ¿no? Gulda, ¿viste? O sea, aprovechaban porque aparte yo creo que después, esa misma gente que después vuelve a Europa, o sea, cuentan un poco de lo que significaba el mundo cultural en la Argentina en esos momentos, o sea, que era ávido de cosas, de música, de danza. Ahora, Annemarie Heisch, además de fotografiar bailarines, también hacía fotografía de, no sé, gente del mundo del teatro, los famosos desnudos, digamos, ¿cómo era su universo en general? O sea, ella abarcaba en cierta manera todo, porque además fueron dándose situaciones que, o sea, que la enriquecieron mucho, en el sentido de que, bueno, ella termina su estudio en Paraguay, que era muy chiquito, que no necesitaba ampliarlo, y se muda a la calle Esmeralda y Córdoba, que quedaba a la vuelta de Radio El Mundo. Y se contacta con la gente de Radio El Mundo, y ahí empieza a trabajar el señor Julio Korn, que después fue la gran editorial que hacía la revista Radiolandia y demás. Pero el señor Julio Korn empezó editando las partituras de los tangueros en Buenos Aires. Famosas partituras de la editorial. Las famosas partituras. Sí. Y se contacta con Annemarie, y Annemarie empieza a hacer la foto de las tapas de las partituras, los retratos de los tangueros. Y así va creciendo su relación en Radio El Mundo, donde también después no solamente fotografía a los tangueros, sino otros músicos como Nat King Cole, que iba a cantar a Radio El Mundo. Y Julio Korn abre la editorial y empieza con la revista Radiolanda y Antena, y la contrata Annemarie desde el inicio a hacer la foto de las tapas de las revistas. Ahora, y ahí Annemarie se contacta con todo el mundo del teatro, del cine y de ese tipo de cosas. Sí, además la época de oro del tango seguramente vivió, que fueron los años 40. De los años 40. Sí. Ahora me interesa que me cuentes cómo, digamos, me estás contando esto desde el punto de vista de tu madre, cuando vos apareces en escena. Sí. Digamos, ¿cuál es tu visión, digamos, de este mundo? ¿Qué peso tiene? Tiene un gran peso, en tu vocación, porque en ese momento Annemarie forma su pareja con lo que era mi padre, que era, su nombre era Ricardo Sanguinetti, pero que era escritor y se llamaba Álvaro Sol. Y él viene de un mundo del teatro independiente. O sea, está en todo lo que es las fundaciones de los teatros independientes de aquellas épocas y su contacto con los pintores de aquellas épocas. Que la época de Barletta. De Barletta, claro. Y con el contacto con los pintores, con los Castagnino, los Pilimbergo. Entonces, se forma en ese grupo familiar donde nosotros somos muy pequeños, mi hermano y yo. Es un grupo familiar donde estamos rodeados de todo lo que es danza, música, escritura, teatro, y eso ayuda a nuestra formación desde el vamos. Yo me acuerdo de ir al Teatro Colón con mi madre, que hacía fotos durante las funciones, y yo la acompañaba a ver las funciones de ballet, y yo tendría 6, 7 años.
que Ana María estaba parada en los pasillos del teatro en ese momento, haciendo las fotos, y yo estaba parada al lado de ella, viendo todas esas maravillas de la danza. Ahora, en esta, no digo decisión, porque yo creo que la vocación no es una decisión, sino que es un camino donde se van construyendo, ¿no? Cosas. ¿Qué pesa más, digamos, la fotografía como forma de expresión? Porque vos contás algo muy interesante, que tu mamá llega sin conocer el idioma y la fotografía es un medio de expresión donde las palabras no cuentan, digamos, no cuentan las cosas desde otro lugar, desde la imagen. Pero a la vez hay un peso muy fuerte del contenido, porque son fotografías de artistas vinculados con la danza, con el teatro, con la música, etcétera. Y vos, y entiendo que tu hermano Ricardo también, son continuadores, digamos, de esa tradición. ¿Qué pesa más, digamos, no? Porque uno ve fotografía que se puede aplicar a muchas cuestiones distintas, de la fotografía social, el fotoperiodismo, lo testimonial, etcétera, pero acá hay un peso muy fuerte del contenido artístico. ¿Cómo juega eso? ¿Es determinante o es algo más? No, yo creo que en cierta manera la fotografía en ese momento no era determinante para mí. O sea, yo aprendí a amar la danza. Y mi idea era que yo quería ser bailarina. De hecho, o sea, yo empiezo a estudiar danza. Ahora, la relación entre la fotografía y la danza, me gustaría que desarrollaras algo sobre eso, porque parece bastante evidente, pero al mismo tiempo es compleja, claro, porque la danza es un arte visual yo decido también. posteriormente, una vez que a mí se me decide ya en la adolescencia, o sea, yo sigo estudiando y mi sueño era ser bailarina y en ese momento mi sueño era ser bailarina clásica. En ese momento incluso no se me hubiera ocurrido hacer danza contemporánea. O sea, yo tenía la idea fija de lo que era la bailarina clásica. ¿Y por dónde tenías algún referente en ese momento, muy de adolescente, de la bailarina clásica, la de la bailarina, es que lo que yo estaba siempre presente cuando, no solamente en el teatro, sino cuando los bailarines venían al estudio, o sea, yo estaba presente en las sesiones de fotografía de Ana María. Entonces de repente estaba la Tamara Tumanova y estaba todo ese tipo de gente, entonces o sea, yo quería hacer eso. Bueno, de hecho empecé a estudiar danza clásica desde pequeña e incluso llegué a presentarme al concurso para entrar al cuerpo de baile del Teatro Argentino de La Plata, cosa que entro, pero tengo un problema físico con los pies y voy a una cirugía y cuando salgo de la sala de cirugía el médico, que en ese momento no entendían mucho de psicología, me dijo, no bailás nunca más. Directamente. ¿Fue muy doloroso este momento para vos? Sí, para mí fue como un mazazo en la cabeza. Entonces empecé a elucubrar cómo podía ser yo para seguir ligada a la danza, que yo no quería dejar la danza. Tampoco se me hubiera ocurrido ni de ser profesora ni cosa que se parezca. Y entonces ahí hice una especie de mezcla, dije, bueno, poder seguir ligada a la danza es ser fotógrafa de danza. Y ahí fue, en cierta manera, que tanto mi padre como mi madre me dijeron, o sea, hacer las cosas así por la libre no, las cosas hay que hacerlas académicamente. Ahí fue donde yo, por un lado, ingreso a la Universidad Nacional a hacer la carrera de Historia del Arte, porque eso me viene un poco de todas las influencias de mi padre. Esto en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Filosofía Aires. Y Letras. Filosofía y Letras. Y por otro lado mi madre me dice, acá no existían las escuelas de fotografía. Ella había hecho toda su carrera como autodidacta. Entonces me dice, bueno, vas a hacer la carrera, si vas a trabajar, vas a seguir fotografía y hacer ballet, vas a ir a estudiar fotografía a Europa, a la escuela de fotografía en Alemania, porque ya en Europa existían las escuelas de fotografía. Así que yo parto a Múnich a estudiar en la escuela, a la Bayerische Lehranstalt, a hacer los cursos de fotografía. Y después de 2 años, como yo ya llegué a la escuela con una base, porque otro criterio que tenían mis padres cuando nosotros éramos pequeños, una vez que terminamos la primaria, la secundaria se hacía estudiando y trabajando en el estudio, tanto mi hermano como yo.
Entonces, cuando yo llego a Alemania, o sea, yo ya tenía una idea básica bastante a fondo de laboratorio, de tomas, de todo ese ¿Y tipo de cosas. hablabas el idioma? ¿Hablabas Sí, alemán? sí, sí. O sea, eso también lo habías heredado de tu mamá. Eso también lo había heredado de mi madre. Entonces estudié en Alemania. Mi hermano también, a pesar que mi hermano había decidido hacer la carrera de químico y estaba en exactas, había ido a estudiar también fotografía a Alemania, porque la idea de él era seguir en la parte del desarrollo técnico. Y bueno, yo fui a estudiar en Alemania, volví y me integré inmediatamente. Bueno, yo ya en esa época existía Asociación Amigos de la Danza y yo ya había empezado a hacer fotos de danza para Asociación Amigos de la Danza. Tu relación con el periodismo, porque uno de los aspectos de la fotografía, más para los que estamos en el mundo del periodismo, es el fotoperiodismo, el reportero gráfico. ¿Eso te tentó alguna vez? ¿Te sentiste identificada con ese modelo o no? Me sentí identificada con ese modelo, pero en cierta manera había una cosa que era, y que incluso sigo criticando al día de hoy. Para ser fotógrafa de danza hay que conocer danza. En los diarios, en las revistas, no querían tener fotógrafos de danza fijos. O sea, entonces, vos eras independiente y te pedían la foto para para alguna nota, para alguna cosa. O si no, se mandaba a las funciones los fotógrafos fijos de la editorial que no tenían ni la más mínima idea de lo que estaban haciendo, porque a mí me ha pasado de estar haciendo fotos en el Teatro Colón, ya en épocas cercanas, y tener detrás mío sentado al fotógrafo del diario La Nación, y que me decía, tengo 10 minutos del comienzo para hacer las fotos, avísame cuando entre la primera bailarina y quién es. Claro, y después se van. Vos siempre fuiste una fotógrafa independiente en ese sentido. Siempre ¿Nunca trabajaste para un medio de comunicación o para una empresa periodística? Trabajé mucho para revistas extranjeras. O sea, trabajé muchísimo para el Ballet Nacional, para la revista del Ballet Nacional de Cuba, trabajé muchísimo para el Ballet Nacional de Cuba. Desde el año 84, cada festival yo era invitada y yo les dejaba todo el material a los cubanos. En aquellas épocas ellos incluso no tenían fotógrafos de ballet. Trabajé para la revista Ballet in Dance, que era acá, Dancer Chief para Alemania, Dance and Dancers en Londres. Y Alicia, ¿qué tiene que mirar un fotógrafo de ballet o de danza en un sentido más amplio? ¿A qué tiene que prestarle atención? ¿Qué momento busca capturar el fotógrafo de danza? Bueno, hay una gran discusión. Primero, yo considero que el fotógrafo de danza tiene que tener idea de lo que es la danza y tener una cierta base sobre lo que son los movimientos de la danza. Porque, como te digo, si le mandás un fotógrafo que no tiene ni idea de la danza, puede hacer una foto donde que después incluso el diario publica y que terminas haciéndole daño al bailarín porque sale con las piernas torcidas, o cortados, o cosas por el estilo. Así que eso para mí es fundamental. Y esto me imagino que debe ser un concepto no solo para la fotografía de danza, sino para el fotógrafo de fútbol o para el fotógrafo de política o social. Cada cosa tiene su relación con el contenido, no solo con la yo creo que además tiene que ver una relación tuya con respecto a la ética. ¿Cómo sería eso? O sea, hay ciertas cosas que yo como ser humano no estaría de acuerdo en hacer. Yo me acuerdo muy bien que en un momento dado, Annemarie, mi madre, había siempre deseado fotografiarla a la Alicia Moró de Justo. Nunca lo consiguió. Cuando cumplió 100 años, Alicia Moró de Justo, y ya estaba físicamente en muy malas condiciones, la llamaron a Annemarie para que fuera a hacer una foto, un retrato. Y Annemarie dijo,
Ahora, no. ¿Por qué le atraía la figura de Alicia Moro de Justo? Por mujer, por luchadora y por socialista. Ujú. ¿Era socialista tu mamá? Sí, sí. O sea, tanto mi padre como mi madre venían, y mi abuelo también eran socialistas. Entonces te digo, yo hay ciertas cosas que no, que yo digo, o sea, yo a sacarle, de repente vos estás en la función, estás haciendo fotos. Después revisás, porque te llaman de un diario para decir, bueno, mandame algo. Yo tengo que elegir la foto donde el bailarín mejor se ve. Eso sería lo que vos llamas la ética. Eso es lo que yo llamo la ética y el respeto al artista. Bien. Ahora que mencionás la palabra ética, yo la voy a cambiar por la palabra latina, ¿no? Porque ética es la palabra griega, que es la palabra moral, que se usaba mucho en relación a otro tipo de fotos que son los desnudos, ¿no? Sí. De los cuales también hay una historia, tanto de tu madre como tuya, ¿no? ¿Qué pasaba con los desnudos en esa época en que tu mamá comenzó esa fotografía Anne-Marie acá? hizo muchísimas fotos de desnudos, pero ella misma explica que además en esa época prácticamente nunca las publicó. Se publicaron en una etapa posterior, incluso que una vez nos clausuraron el estudio porque había un desnudo en la vidriera. Anne-Marie decía que ella estudiaba el cuerpo humano y las luces sobre el cuerpo de los desnudos. O sea, vos le podés ver la cantidad de desnudos de Anne-Marie, que son todos de una línea ética, una línea pura, simple, porque además el desnudo es muy fácil de caer en la pornografía. Estás en el límite, es muy fácil caer en la pornografía. Pero eso también comienza en la pintura, ¿no? Eso también comienza en la pintura. Por ejemplo, yo he trabajado muchísimo el tema de los desnudos, pero siempre trabajo el desnudo con el cuerpo de los bailarines. Claro, que ya está estilizado, digamos, ¿no? De Más alguna que el manera... estilizado es distinto, porque el bailarín, por tener esa cosa media narcisista o muy narcisista, ama su cuerpo y no tiene problemas en mostrar su cuerpo. Uh-huh. Cosa que nosotros que venimos con una cultura muy cerrada, o sea, hoy en día no tanto, pero hace 10 años, 15, 20 años atrás, o sea, conseguir que alguien se desnude delante de una cámara queda como una cosa dura y rígida. El bailarín no tiene ningún problema en desnudarse y seguir bailando delante de la cámara estéticamente. Claro, porque tiene otro significado un cuerpo para el bailarín. Es como un cuerpo, no diría desexualizado, pero de alguna manera lo que uno ve no es una persona desnuda que se desnuda para excitar al otro, no, sino para transmitir algo que va más allá del cuerpo. Y ¿no? que uno ve más allá del cuerpo y que uno puede ver la belleza también. Entonces es una cosa muy distinta. Además, o sea, por esa cosa que tenemos nosotros en cuanto a la educación, parado desnudo, una persona que no sabe manejar su cuerpo o que no se ve como un bailarín, o sea, no tiene esa cosa bella de moverse delante de la cámara y demás, etcétera, que tiene un bailarín sin ningún problema. Uh-huh. Alicia, varias ideas que se deslizaron en nuestra charla vinculada con, te pregunté sobre la fotografía testimonial, me hablaste de esa inclinación socialista, familiar, etcétera. Me llevan a preguntarte sobre algo que, bueno, tomó estado público hace relativamente poco tiempo, que es un momento de tu trayectoria vital donde vos ejercés una militancia en relación a las ideas y donde no sé cómo convive esto con esta vocación artística por la danza y luego por la fotografía. ¿Y cuándo sucede eso, no? Porque estamos en una etapa donde vos estás estudiando historia del arte en filosofía y letras. Ahí habíamos quedado. Pero mi primera militancia, en cierta manera, empieza en la escuela secundaria cuando fue la historia de la laica, la pelea de la laica y de la libre. En la época de Frondizi es eso. Claro. O sea, ahí estaba en el 5º año de la secundaria y fue la primera movilización donde a uno se le abren los ojos cuando entramos a discutir laica y libre en la escuela pública. Y bueno, y posteriormente, o sea, cuando yo vuelvo de Europa, que es en el momento donde yo entro a
a ligarme ya a la danza, no solamente a la danza clásica, sino también a la contemporánea, y entro a trabajar con Susana Zimmerman ligada al Instituto Di Tella. Ahí empieza a haber todo otro movimiento cultural, o sea, florecimiento de otro tipo de cosas, y empiezan a aparecer, o sea, uno a juntarse con toda una cantidad de chicos de la época, de la misma edad, ahora éramos todos adolescentes que salíamos de la adolescencia y con una visión del futuro de lo que estaba pasando en el país. Y entonces, o sea, no solamente estábamos en lo que estábamos trabajando en el Di Tella, sino que posteriormente se iba a los cafés de la zona, se empezaba a discutir política y uno empezaba a ver las diferencias, o sea, apareció el tema de la Revolución Cubana, apareció el tema de Vietnam, y entonces uno empieza a tomar, y uno empieza a ver las diferencias que existen en nuestro país, o sea, con respecto a los que pueden tener mucho, los que pueden tener poco, y uno empieza a comprometerse, incluso a ligarse, a hacer ciertos trabajos ligados a las villas, tener contacto con estudiantes que quisieran estudiar y no podían estudiar, y uno empieza a ligarse a agrupaciones políticas. ¿Vos viviste la noche de los bastones largos estando en la universidad No, o ya no estabas? No, ya no, o sea, yo estaba todavía, estaba llegando de Europa cuando fue que me acuerdo que mi hermano sí estaba en ciencias exactas, que fue justamente una de las que más golpeadas en ese momento. Y en esa época donde aparece todo este fervor de la juventud por la militancia y por las ideas políticas y algunas revolucionarias también, ¿cuál era la conexión entre el arte y esas ideas? O sea, ¿se confiaba en se hablaba del arte comprometido, como pasaba en la literatura? Estaba la época de Carpani, ¿Cómo se vinculaban estaba esas la época cosas? de Carpani, que era el gran dibujante, pero que hacía toda su carrera, o sea, con los afiches políticos y demás, etcétera. Estaban las cosas, las danzas incluso de Susana Zimmerman, o sea, donde se volcaba un poco lo que estaba sucediendo en el país, de la represión y demás, etcétera. O sea que la danza también, no solamente Sí. la literatura, sino que la danza, y me También. imagino que la fotografía que reflejaba esa danza también hablaban de esos temas. También hablaba de esos temas. No la danza clásica, me imagino. No la danza clásica. O sea, en esa época todavía había una gran división entre lo que era clásico y lo que era contemporáneo. Ujú. Y me imagino que habrás pasado toda esa época del Di Tella. ¿Cómo fue tu relación con ese espacio cultural y con ese movimiento? Bueno, yo creo que me enriqueció muchísimo, porque yo venía con el cuadrado de la danza clásica y haber entrado a ese mundo que era la danza contemporánea, que o sea, la danza contemporánea empezaba a expresar cosas que no tenían que ver, viste, con la Bella Durmiente y Cascanueces y el Lago de los Cisnes, sino que eran cosas más relacionadas con el aquí y el ahora. Entonces, haberme pedido relacionar con Susana Zimmerman, con Oscar Araiz, o sea, consagración de la primavera y todo ese tipo de cosas, de repente uno va abriendo, a mí se me iban abriendo otros ojos. Además también incluso que me empezó a abrir los ojos con otro tipo de música, ya no Tchaikovsky solamente. No porque no te guste, me imagino. No, que me encanta, sí. me encanta, ¿viste? O sea, yo disfruto todo, o sea, puedo estar trabajando, escuchando a Tchaikovsky, escuchando a Adele cantando, o escuchando a cualquier otro tipo de música actual, ¿viste? Esta época que vos viviste, bueno, en mi caso yo no la viví, o era recién nacido, pero uno supone que esta época del país es más complicada en cuanto a desigualdad social y pobreza que aquella, y sin embargo la capacidad de reacción de los jóvenes es muy distinta. ¿Cómo es tu punto de vista sobre eso? Si tuvieras que trazar un arco entre ese momento de fines de los 60 y el momento, este siglo XXI argentino. Y yo te diría que tiene que ver mucho la desazón de los jóvenes
de toda una cantidad de cosas que se vino produciendo, incluso con fracasos intermedios, y entonces llega un momento que vos decís hoy en día, bueno, lo de ustedes no resultó, lo que vino después tampoco sirvió, lo que vino después nuevamente nos complicaron la vida, y entonces hay una especie de descreimiento y de decir, bueno, todo lo otro nos sirvió, hagamos la prueba con lo que viene ahora. En esa época se vivía con mucha esperanza, en tu Sí. caso la militancia. Sí, ¿Cuál era la nosotros visión? creíamos que cambiábamos el mundo, o sea, que cambiábamos nuestra realidad, el mundo, ¿La realidad argentina o latinoamericana, la, probablemente? sí, la nuestra, la latinoamericana, y que todo se podía vivir mejor y que todo el mundo podía asistir y tener un mejor vivir. ¿Qué balance te quedó siendo una persona como vos que entiendo que ha sufrido la cárcel y Sí, la persecución y familiarmente sí, muchas marcas sí. personales que te deben haber quedado? ¿Qué balance te queda de toda esa vivencia ahora con la perspectiva de los años, ¿no? Y del cambio de época? Mira, yo creo que yo he tenido una vida muy rica. Hay ciertas cosas que por ahí no volvería a hacer, pero en general no me arrepiento de nada. Yo creo que hice todo lo posible para seguir una línea de conducta, para seguir con lo que yo sigo creyendo lo mismo. Se habría que hacerlo de otras maneras desde ya. Sigo creyendo la tremenda desigualdad que hay en el mundo, que todo el mundo tendría que poder tener acceso a educación, a un buen trabajo, a un buen sueldo, a tener la sanidad y demás. Cuando uno ve las cosas que suceden, como lo que acaba de suceder en Ucrania y Rusia, o Israel y Palestina, y lo que vimos acá, que tenemos un país que es multimillonario en las cantidades de cosas que tiene este país, que es una maravilla, y que tenemos casi el 40 y pico de pobreza, Que en esa época era mucho menos, que en esa época era paradójicamente. mucho menos, y en esa época vos decías, tenemos que pelear para que todo el mundo tenga un buen pasar. Vos ves lo de ahora y decís, Alicia, y en todo ese periodo, ¿la fotografía entra como en un stand-by, en un suspenso, o se no. incorpora al servicio de ese momento vital tuyo? ¿Cómo funciona la relación entre la fotografía de contenido artístico y este momento de tu vida? ¿Conviven? ¿Se despegan? Sí, no sé, o sea, se despegan por un problema de que en ciertos lugares de mi trabajo artístico no podía entrar, o sea, yo no podía ir a trabajar al Teatro Colón. ¿En esta época? En esa ¿Pero por época qué? estaba el coronel ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿En la época de la dictadura, de la última dictadura? Sí, El coronel Gallagher. Sí. claro. O sea, cuando yo Comodoro, el no coronel, sí. Comodoro, cuando yo lo fui a ver para renovar la posibilidad de entrar y seguir haciendo fotos, me sacó en mi prontuario de arriba de la mesa, me lo tiró arriba del escritorio y me dijo, usted acá no entra más. Pero antes de la dictadura, en todo este Antes de la periodo previo, ahí dictadura ¿cómo funcionaba el tema? funcionaba perfectamente. Yo seguía haciendo las cosas, o sea, en la época del Ditela, o sea, en el grupo de Susana Zimmerman militábamos prácticamente todos, Todo se implica bailarines, bailarines y demás, etcétera. De hecho, coreógrafos. yo caigo presa y caen también tres bailarines de Susana, también caen presas conmigo. ¿Viste? O sea, por un lado uno seguía trabajando las cosas artísticas y demás, etcétera, pero por otro lado también salías a la calle a hacer fotos de las movilizaciones y que además eran utilizadas para otro tipo de diarios y revistas y demás. O sea, no había o sea, No era incompatible, no eran digamos. incompatibles, se mezclaban las dos cosas. ¿Y cómo vivió tu mamá todo este periodo de militancia tuya? Bueno, lo vivieron, o sea, desde ya que no contentos en el sentido de que uno, o sea, preocupados, pero bueno, Tu padre, digo, no digo tu mamá porque es sí, la o sea, referencia, mi pero padre, o sea, militó toda su vida.
O sea, también, o sea, mi padre estuvo en el Consejo Argentino por la Paz, en el Consejo Mundial por la Paz. Ana María estaba en la Comisión de la Lucha contra el Nazismo y demás, etcétera. O sea que Había todo un antecedente que había todo un explica o sea, esto. estaban preocupados porque la hija se metía en la militancia, pero por otro lado, para ellos era una cosa natural también. Todo el material tuyo, el trabajo tuyo de esta época, ¿se resguardó, se perdió? No, está todo donado al Archivo Nacional de la Memoria. ¿Y qué sería lo más de todo este acervo de esta época que entiendo que es fines de los 60, comienzos de los 70, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más No, hasta rescataría los de lo no? 80 y pico también, porque, o sea, yo acompañé todo el proceso de la creación de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo, así que en cierta manera, o sea, es un material de hasta hace muy poco tiempo. O sea que, digamos, es un material que abarca más de 15, 20 años, entre 15 y Sí, 20 años más o menos. Bien. Eh, Aprovechando esta posibilidad que vos tenés de comparar épocas tan distintas, ¿no? En sí. cuanto a la idiosincrasia de la juventud, etcétera, te quería preguntar por la danza, volviendo un poco a lo artístico. Digamos, por lo menos mi generación recuerda que hubo una época donde la danza era todavía muy popular, quizá era más popular antes, en Sí. la época de Neglia, de Fontenla, de Esmeralda Goglia, de Olga Ferri, pero también en la época de Julio Boca, de Maximiliano En la Guerra. época que se llenaba la plaza en la 9 de julio. Exactamente, eso sí yo lo llegué a ver. Paloma Herrera como un último exponente, pero ahora nosotros tenemos, y me interesaba una reflexión tuya sobre esto, tu punto de vista, dos grandes bailarinas en lugares más que expectables, digamos, ¿no? Ludmila Pagliero en la Ópera de París, la primera Sí. latinoamericana en ser Étoile ahí, y María Elena Núñez en el Royal Ballet de Londres, dos argentinas latinoamericanas en los lugares más eurocéntricos posibles, y sin embargo no tienen el nivel de conocimiento que tenían Boca, Guerra, mismo Paloma Herrera. ¿A qué se debe eso? ¿Hay un problema del interés de los medios? ¿Hay desinterés de la gente? ¿Qué Yo explicación creo que no encontrás? hay desinterés de la gente. Yo creo que nos falta un patalano, O sea, un empresario. un empresario con las características del patalano. ¿Y qué sería eso, por ejemplo? O sea, no el empresario que piensa exclusivamente en meter en un teatro, llenar un teatro y hacer plata. Patalano era un enamorado del teatro, porque no solamente hizo danza, también hizo teatro. Pero aparte de eso, él tenía esa cosa como que descubrió a Julio, fue el que impulsó a Julio al American, consiguió, lo trajo, armó el grupo ese de ballet que con Lidia Señe circuló por todo el mundo y demás, etcétera. Tenía otras características de hacer que la danza llegara al grueso de la gente. ¿No pensás que al mismo tiempo hay ahora una oferta cultural más amplia que hace que la atención de la gente se desvíe hacia otras cosas, que antes estaba más concentrada en ciertas formas de arte más establecidas, digamos, o tradicionales? O sea, ¿alcanzaría con un empresario o en realidad también hay un tema social y Yo creo que de también hay un circulación tema del social, arte? pero también falta un tema de amor por esas cosas y de organización. Yo te puedo decir, o sea, si vos ves, volvamos a lo que fue el espectáculo el otro día en Tecnópolis de los chicos, estos músicos de las distintas orquestas infantiles de las distintas provincias, Es que eso es un fenómeno que no existía en los años 60, que digamos, no las orquestas existía. infanto-juveniles que... Bueno, pero vos vieras lo que fue, o sea, el caudal de gente que fue a ver esos espectáculos. O sea, también en el Tecnópolis hubo los espectáculos de danza, repletos de gente. Yo creo que es un tema de falta de información abierta, que tiene mucho que ver a la situación económica. O sea, Tecnópolis es gratis. Las funciones en el 9 de julio eran gratis.
¿Y cuál es tu visión de, hablando de Hoy gratis y de en algo que día, no es gratis, digamos, ¿no? O no, no es gratis parcialmente, que es el Teatro Colón? Si tuvieras que comparar qué función cumplía el Teatro Colón en los años 60, digamos, y qué función cumple ahora, ¿qué cambió entre una yo creo que época y cambió otra? mucho. Yo me acuerdo que yo me acuerdo que en toda mi época de la escuela secundaria, yo iba al Teatro Colón arriba a escuchar los conciertos, y éramos todos o sea, había gente mayor, pero fundamentalmente éramos todos pibes jóvenes que íbamos arriba a escuchar y que pagábamos nada, creo que 10 pesos pagábamos, una cosa por el estilo. Hoy en día el Colón, o sea, para el grueso de la gente es inaccesible. Pero no solamente el Colón, vos querés ir al Coliseo, para el grueso de la gente es inaccesible. O sea, hoy en día, como está la situación económica en nuestro país, vos no te vas solo a ver una función, vas con alguien, vas con tu pareja, vas con tu hijo, o vas con tu padre, o vas con tu madre. Las entradas son inalcanzables. ¿No pensás al mismo tiempo que hay oferta en otros lugares gratuita también, además del Colón, ¿no? Que se fue ampliando, que Que ahí se está la fue usina del ampliando, ¿viste? arte, del Pero, por ejemplo, el CCK? otro día lo discutíamos también con Karina Batilana, ¿viste? Ahora estrenan nuevamente el grupo de Amarante. Las entradas están caras. ¿Vos pensás que primordialmente esto es una función que el Teatro Colón no Sí, está cumpliendo, que no está digamos? cumpliendo, porque con las últimas funciones de Amarante, de Giselle de Amarante, había 1,5 cuadras de gente para entrar. A pesar que, o sea, son más baratas, por supuesto que, pero también son caras. El grueso de la gente no tiene mucho acceso al aspecto. Y por otro lado, o sea, habría que hacer cosa que se hacía en otro momento, que por ejemplo había algunas empresas, como fue lo de la Pepsi Cola, que después fue el desastre que tuvieron los bailarines, que llevaban las funciones al interior. Hoy en día, viste, o sea, mover una Es muy compañía caro ahora es muy actualmente, caro. para los Traer una, parámetros actuales, digamos, para los ¿no? parámetros actuales es muy caro. Traer una compañía de afuera hoy en día es muy caro. O sea, lo que traían antes, que venía la Marqués de Cuevas, que eran como 40 personas, el London Festival Ballet, que eran como 30 o 40 personas y demás, etcétera, no hay ningún empresario que pueda bancarlo. Y tampoco existe la ayuda de embajadas y demás, etcétera, etcétera, como para hacer ese tipo de cosas. Alicia, para retomar un poco tu trayectoria vital y Sí, profesional, ¿no? Quedamos en el comienzo, digo, después de haber atravesado esta época tan oscura, sí. pero al mismo tiempo, desde tu punto de vista, con tanta esperanza en la juventud, luego viene la dictadura, y estamos en un momento donde estamos conmemorando, celebrando, según el punto de vista de cada uno, los 40 años de De la la democracia. democracia. De estos 40 años, ¿cómo fue tu carrera profesional? ¿Qué hiciste? En este otro momento político y social de la Argentina, ¿cuáles fueron Mira, los desarrollos de tu fue muy carrera? rico, o sea, seguí trabajando muchísimo acá en el país, pero tuve un gran reconocimiento del Ballet Nacional de Cuba. Cuando en el año 84 el Ballet Nacional de Cuba viene a la Argentina, después de muchísimo tiempo, o sea, me contratan para hacer fotos de danza de todos los espectáculos que ellos hicieron acá. Y a partir de ahí, o sea, me convertí en fotógrafa del Ballet Nacional de Cuba hasta la última vez, que fue antes de la pandemia, hasta que murió Alicia Alonso, que yo tuve el honor de que me invitaran en todos los festivales que yo trabajara para el Ballet Nacional, y que dejara todo mi material para la compañía, para su desarrollo. O sea, siento que ahí se me reconoció como fotógrafa y como artista mucho mejor que acá en mi país. ¿Y vos tenés copia de ese material o ese material está en Cuba No, en no, ese no, momento? yo tengo esa copia la tengo yo acá. Es todo ese material, el día que se me acerque la noche, va a ser donada al Ballet Nacional de Cuba. Bien.
¿Cómo es tu vida hoy, Alicia? ¿Como fotógrafa trabajás? ¿Cuál es Sí, tu...? sigo trabajando, porque pienso seguir trabajando hasta el último día que tenga respiro. Pero fundamentalmente trabajo con el tema del rescate del archivo de Anne-Marie, de mi madre. Trabajé mucho tiempo haciendo el rescate del archivo de Alicia D'Amico, de otra gran fotógrafa que ya no está más, porque así como en la época de la militancia y posterior, yo creo que los argentinos tenemos un problema que se llama falta de memoria. Yo creo que hay ciertas cosas que la memoria, para que un país crezca, la memoria tiene que estar presente siempre, la buena y la mala. Y pienso que los archivos importantes de los artistas tienen que ser resguardados, cosa que hoy en día en este país es muy difícil. ¿Cuál pensás que es la mejor manera de resguardar el archivo de un fotógrafo o fotógrafa? Bueno, es un problema que hay que invertir mucho dinero y eso no produce dinero. Entonces tiene que haber una política cultural que diga estos materiales pertenecen a la historia de un país y no se pueden perder. Y entonces hay que invertir, cuidar, poner personal especializado para el cuidado de todo esto. Pero bueno, no es un negocio. Y esa es la problemática. Una pregunta que quería hacerte, el pase de lo analógico a lo digital, ¿cómo lo viviste? Yo creo que es muy interesante. Todo tiene su riesgo. Si también hoy en día, o sea, en un momento dado, yo sigo amando el analógico, porque además tiene otro criterio de creación a veces que el digital. O sea, cuando vos bajás al estudio a hacer fotos con un bailarín, ponele, tenés una idea, o que incluso tenés una idea de qué es lo que querés hacer. Pensás y creás. Tenés una cámara, tenés 36 disparos, después tenés que cambiar el rollo, tenés que pensar y demás, etc. Hoy en día, con la cámara digital, yo me paro en el foyer del teatro a hacer fotos de la función y entro a disparar a lo loco. Si de los 2.000 disparos que hago, o 5.000 disparos que hago, no hago una foto buena, es porque soy muy bruto. Si yo voy al estudio, pienso y trabajo, tengo 36 fotos y demás, etcétera, tengo que estar pensando muy bien qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy creando y demás, que para que de esas 36 fotos salgan 2 o 3 fotos que sean dignas de una exposición. De las fotos... Entonces podés hacer ¿viste? O sea, tiro y descarto, tiro y descarto, tiro y descarto, que hoy en día es muy común. De las fotos que sacaste en tu vida, que me imagino que deben ser miles, ¿cuáles te llenan más de orgullo? ¿Aquellas que contribuyeron a reconstruir cierta verdad histórica en momentos difíciles de la historia del país, o las que tienen que ver con el capturar un momento mágico del arte? ¿Hay algunas en especial que quisieras destacar? No, tengo varias, ¿viste? El tema, como yo te digo una cosa, una vez que vos ves tu trabajo colgado en la pared o reproducido en una revista, ya no te pertenece. Le pertenece al mundo. Entonces ese es el tema. Bueno, muchas gracias, Alicia, por habernos dado tu tiempo para contarnos tu experiencia. Bueno, espero que sirva para algo. Muchas gracias. No, por favor.